Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema estática de fluidos, y en particular, estudiaremos los contenidos asociados a la ecuación general de la hidrostática. Habiendo estudiado en otro segmento de esta serie los elementos esenciales de la presión en el seno de un fluido que no está en movimiento, es decir, de un fluido estático, no es trivial preguntarse si existe alguna relación, ley o modelo que gobierne este comportamiento. Hagamos un balance de fuerzas en un volumen de control colocado en el seno de un fluido estático, se considera un elemento de volumen ocupado por un fluido de densidad ρ. La presión en la región en estudio es una función de la posición y del tiempo. Vamos a aceptar que un campo de fuerza externo actúa sobre el fluido contenido en dicho volumen de control, si bien en muchos textos de mecánica de fluidos este desarrollo se hace asumiendo que el campo de fuerzas es el campo gravitacional, descrito por su aceleración g, vamos a postular que otra fuerza de masa, descrita por una aceleración a, también está actuando. Digamos además, que la dirección de esa fuerza es arbitraria, pero que la combinación de ambas fuerzas se manifiesta en una aceleración neta, que por comodidad designaremos como Gn. Recordemos que hay fuerzas, como la gravedad o la centrífuga, que actúan sobre toda la masa, son llamadas fuerzas de masa o también fuerzas de acción a distancia. Pero que también existen fuerzas de superficie, que al ser ejercidas sobre un cuerpo, un fluido en este caso, su efecto se manifiesta en las superficies. Este es el caso de las fuerzas de fricción, que en este caso no están presentes porque no hay movimiento, pero también las fuerzas de presión que son el centro de nuestro interés. Las fuerzas de masa son proporcionales a la masa y la proporción es la aceleración, mientras que las fuerzas de superficie son proporcionales a la superficie y la proporción es el esfuerzo. La fuerza total sobre el elemento de volumen equivale a la masa por la aceleración a la que está sometido el elemento. Como estamos imponiendo la condición de que el fluido está estático, la aceleración a la que está sometido es cero, la fuerza total es la suma de las fuerzas de superficie, de presión en este caso, y de las fuerzas externas o de masa. Analicemos primero las fuerzas de superficie, que en este caso son solo las fuerzas asociadas a la presión. Comencemos con las dos caras perpendiculares al eje Y. La fuerza en cada cara Y es la presión por el área delta Z delta X, pero la presión en la cara Y es P, mientras que en Y más delta Y es P más parcial de P respecto a Y por delta Y. Sigamos con las dos caras perpendiculares al eje Z, la fuerza en cada cara Z es la presión por el área delta Y delta X, pero la presión en la cara Z es P, mientras que en Z más delta Z es P más parcial de P respecto a Z por delta Z. Finalmente hagamos lo propio con las dos caras perpendiculares al eje X, la fuerza en cada cara X es la presión por el área delta Y delta Z, pero la presión en la cara X es P, mientras que en X más delta X es P más parcial de P respecto a X por delta X. En resumen, dado que se cancelan los términos multiplicados por la presión, quedando solo los multiplicados por la parcial de la presión respecto a cada coordenada, el diferencial de fuerza en cada dirección es igual a menos la parcial de la presión respecto a esa coordenada multiplicado por el diferencial de volumen. Y la diferencial de fuerza de presión es la suma de las tres componentes, donde se identifica con facilidad el operador gradiente aplicado al escalar presión. De este modo, la fuerza de presión en el elemento diferencial de volumen es igual a menos el gradiente de presión por el diferencial de volumen. Es el momento de regresar a las fuerzas de masa. La fuerza de masa es la masa por la aceleración neta, pero la masa es la densidad por el diferencial de volumen, la diferencial de fuerza de masa es la densidad por la aceleración neta por el diferencial de volumen. La suma de las fuerzas de superficie y de las fuerzas externas o de masa vale cero en un fluido estático, como el volumen es pequeño pero no cero, se puede dividir por el diferencial de volumen y, reordenando, el gradiente de presión es igual al producto de la densidad del fluido por la aceleración característica del campo de fuerzas neto al que está sometido el fluido.
El balance de fuerzas en un fluido en reposo lleva a la ecuación general de la hidrostática. El gradiente de presión apunta en la dirección de la aceleración neta y, por tanto, la presión crece en esa dirección, dado que la presión es un escalar y la dirección de la fuerza asociada a la presión la determina la superficie. En caso de existir una superficie libre, la misma será perpendicular a la aceleración neta, vector superficie paralelo a la fuerza resultante. Esta formulación tiene la gran ventaja de ser vectorial y, en virtud de ello, si se aplica a una geometría no en coordenadas cartesianas, basta con desarrollar el operador gradiente en esas coordenadas, siguiendo las reglas matemáticas que rigen este operador en los distintos sistemas coordenados. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos. Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.